Una vez realizado en el tema cero ese repaso de análisis de circuitos que ya comenté que era tan necesario en esta asignatura, pues vamos a comenzar ya con el tema uno, que es un tema propio de la asignatura de electrónica, donde vamos a ver una introducción a lo que es la electrónica y sobre todo los semiconductores, que es la parte fundamental en la que se basa pues todos los dispositivos electrónicos que vamos a ver en los siguientes temas. Como ya os comenté, es un tema puramente teórico. No vamos a hacer ejercicio en este tema ni vamos a analizar ningún tipo de circuito, simplemente vamos a sentar las bases de lo que es la electrónica que se va a seguir en el resto de la asignatura. Bueno, este es el índice que vamos a seguir en este tema. Primero veremos una introducción a la electrónica con un poquito de historia, cómo se inventó el transistor, que es lo más importante en toda esta historia. Después veremos qué son los sistemas electrónicos, qué es el mundo analógico frente al mundo digital, que son los sistemas analógicos frente a los digitales. Y por último, la parte más importante del tema, veremos qué son los semiconductores, que son esos materiales con los que están fabricados todos los dispositivos electrónicos que vamos a ver en el resto de temas. Bien, antes de empezar a ver lo que es la electrónica en sí, bueno, tenemos que definirla, tenemos que saber qué es la electrónica. Bueno, definir en una sola frase el concepto de electrónica no es sencillo. Una de las definiciones más simples que a lo largo de la historia se ha hecho de la electrónica es el análisis del movimiento de los electrones y su aplicación en diferentes contextos, es decir, electrones que se mueven. Bueno, atendiendo a esta definición, la frontera entre la electrónica y otras disciplinas, como por ejemplo la ingeniería eléctrica, pues puede ser difusa. ¿Cuál es entonces el matiz que diferencia electrónica de ingeniería eléctrica o cualquier otro ámbito en el que también se mueven electrones? Bueno, pues según la definición de la RAE, queda más claro este concepto. Fijaros, la RAE dice que la electrónica es el estudio y aplicación del comportamiento de los electrones en diversos medios, como el vacío, los gases y los semiconductores. Bueno, pues aquí está la clave para definir lo que es la electrónica. Según la definición de la RAE, podríamos considerar que la principal diferencia es que la electrónica está centrada en el uso de dispositivos semiconductores. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en los siguientes temas de la asignatura. Esos dispositivos semiconductores. En concreto, en el tema 2 veremos los diodos, en el tema 3 los transistores y en el tema 4 amplificadores operacionales. Todo eso está fabricado con materiales semiconductores, son dispositivos semiconductores. Pues esa es la base de la electrónica. Para que algo se considere electrónica, bueno, pues tiene que haber circulación de electrones por dispositivos semiconductores. Tienen que usarse en los circuitos, pues diodos, transistores. Bueno, los dispositivos semiconductores se construyen, como su propio nombre indica, a partir de materiales semiconductores. En la naturaleza hay unos materiales que son conductores, otros aislantes y otros que son semiconductores, como vimos en el tema cero. Bueno, pues estos materiales son, por ejemplo, el silicio, el germanio o el selenio. Estos elementos poseen unas características intermedias entre los materiales conductores y los aislantes, porque bajo determinadas condiciones permiten la circulación de corriente eléctrica. Por tanto, la electrónica, que tiene como base el uso de estos dispositivos semiconductores, pues lo que permite hacer es programar los dispositivos para que operen de una forma u otra dentro de un mismo circuito. Es decir, bueno, pues programarlos para que dejen pasar la corriente o no la dejen pasar. Esta es la base de toda la electrónica. Pensar siempre, por ejemplo, en los transistores que forman los circuitos integrados, los procesadores de los ordenadores, de los móviles. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, con unos y ceros, que básicamente es dejar pasar la corriente y no dejarla pasar. Un 1 es cuando pasa la corriente, un 0 cuando no pasa. Bueno, pues eso lo controlan los transistores, esos dispositivos semiconductores. Además, según eso, pues también podemos diferenciar ingeniería eléctrica de electrónica en cuanto a su aplicación. Por ejemplo, en ingeniería eléctrica el objetivo es crear circuitos o máquinas que puedan generar energía eléctrica o que la transformen en otra fuente de energía o que la transporten de forma eficiente. Por ejemplo, podemos considerar que, bueno, pues un dispositivo eléctrico es una tostadora, por ejemplo, que lo único que hace es convertir energía eléctrica en energía calorífica, en calor. Bueno, pues eso es un dispositivo eléctrico.
¿Qué es en cambio un dispositivo electrónico? ¿Qué es la electrónica? Pues tiene como objetivo hacer un procesamiento de señales eléctricas para obtener, procesar y transmitir información de nuestro entorno. Y esa palabra es clave, ¿vale? Cuando esos electrones, cuando esa corriente eléctrica porta cierta información, cuando no únicamente una energía eléctrica que va circulando por una resistencia para dar calor, como por ejemplo en la tostadora, sino que esa información, esos electrones, esa corriente eléctrica porta información. Pues, por ejemplo, información sobre el medio que nos rodea, una fotografía, por ejemplo. Una cámara fotográfica es un dispositivo electrónico, porque los electrones que se mueven a través de ella, por dentro de ella, lo que hacen es portar información. Esas señales eléctricas, esas corrientes portan información. Básicamente, pues portan unos y ceros en los cuales se están definiendo las imágenes que están captando. Bien, la tendencia que hay hoy en día, pues ya sabéis, la electrónica, la tendencia a fabricar componentes cada vez más pequeñitos, cada vez de un tamaño menor. ¿Para qué? Pues para poderlos integrar el mayor número posible dentro de un mismo circuito, hacerlos cada vez más integrados, mayor número de dispositivos en el mismo circuito. De esta forma podemos aumentar la capacidad de procesamiento. Cuando se descubrieron los semiconductores, pues bueno, esto permitió la invención del transistor, que es el componente básico de todos los circuitos electrónicos. Y los primeros transistores tenían un tamaño discreto, es decir, bueno, se compraban por separado, como los que vamos a ver en el laboratorio. Un dispositivo, un chip, pero que solo había un transistor, ¿vale? Un transistor, eran componentes aislados. Sin embargo, el desarrollo de la electrónica permitió integrarlos en lo que eran los circuitos integrados, ¿vale? En un circuito integrado, en un solo chip, van integrados millones y miles de transistores. Eso fue un boom, ¿vale? Poder integrar tantos transistores en un solo circuito. Bueno, vamos a ver un poquito de historia. Esto del transistor, ¿cómo surgió? ¿Por qué fue un bombazo, no? ¿Por qué surgió todo y qué es lo que vino después? Pues fijaros, en la década de los años 30 y 40, 1930, 1940, eran las válvulas de vacío lo que representaba el mayor apogeo, el mayor desarrollo tecnológico que había. Y tenían una función similar a lo que hoy en día hacen los diodos y los transistores, que son los dispositivos electrónicos que nosotros vamos a ver aquí en esta asignatura. Bueno, esas funciones son básicamente, como vamos a ver ahora después, pues por ejemplo, dejar pasar o no dejar pasar la corriente o amplificar esa corriente, amplificar señales. En esa época pensar que la tecnología, bueno, el gran desarrollo tecnológico venía en esa época para transmisiones de radio y transmisiones telefónicas. Por tanto, bueno, todo lo que se estaba inventando en esa época y se usaba, pues era para fomentar esas transmisiones de radio y transmisiones telefónicas. Y para transmitir la voz desde un punto hasta otro, distancias largas, necesitaban amplificarla. Y eso lo hacían en esa época con válvulas de vacío, que es la tecnología que había. Sin embargo, estas válvulas tenían limitaciones muy importantes. Una de ellas era su tamaño, eran grandes, fijaros, esto es una válvula de vacío, eran del tamaño de una bombilla incandescente de las de hace unos años, o sea que cada una de ellas era bastante grande. Consumían bastante energía, ¿vale? Y el tiempo de vida medio y la fiabilidad era bastante mala. Se rompían muy a menudo y había que cambiarlas. Pensar, por ejemplo, que en la red telefónica para transmitir voz telefónica de un punto a otro en Estados Unidos era muy larga, eran miles de kilómetros y había que ir poniendo estas válvulas de vacío para amplificar esa señal de voz. Imaginaros, los postes telefónicos se iban rompiendo las válvulas y había que cambiarlas. Había multitud de operarios con una furgoneta de un poste a otro cambiando válvulas. Y esto era un inconveniente. Por eso, bueno, ya se habían hecho experimentos con cristales de semiconductor para intentar sustituirlas. Habían visto que tenía potencial este material, el semiconductor, para sustituir a lo que hacía la válvula de vacío y creían que podía hacerlo, pero habían hecho experimentos y no funcionaban. Esos experimentos con semiconductores pues tenían un funcionamiento imprevisible, a veces funcionaban de una forma y a veces de otra, mientras que la válvula de vacío pues eran simples y siempre funcionaban bien. Por lo tanto, bueno, la mayoría de los grandes científicos de esa época, de los años 30 y 40, consideraba que el futuro de esta tecnología que había en la época, que era la radio y las comunicaciones telefónicas, pues el futuro de eso pasaba por mejorar la válvula de vacío, hacerla
quizás más pequeñitas, que consumiesen menos, que se rompiesen menos, pero seguir usando tecnología de válvula de vacío, no buscar nuevas tecnologías, porque vieron que los semiconductores pues parecía que no funcionaban un poco erráticos, no funcionaba siempre bien. Bueno, y aquí el límite que se encontró a la válvula de vacío, el punto de inflexión, vino con la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, en 1943, el ejército de los Estados Unidos necesitaba una máquina, un ordenador, de lo que conocemos ahora, para fines bélicos, para calcular trayectorias de proyectiles. Entonces encargó fabricar el ENIAC. El ENIAC es el primer ordenador gordo para estos fines militares. ENIAC viene de la sigla de Electronic Numerical Integrator and Computer. Y bueno, pues en esa época lo que había eran válvulas de vacío y se construyó con válvulas de vacío. Representa el máximo apogeo de los instrumentos construidos con válvulas de vacío y también el máximo fiasco, porque vaya, fue un poco desastre. Y puso en evidencia esas grandes limitaciones que tenían las válvulas de vacío. Fijaros que esto era el ENIAC, toda esa habitación era el ordenador. Ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados. Pesaba 27 toneladas, una burrada. Consumía 160 kilovatios y presentaba una tasa de fallos pues enorme. Fijaros, estas personas que hay aquí son operarios cambiando válvula de vacío todo el rato de un lado para otro porque se iban fundiendo. Fue un desastre y en esa época pues se dieron cuenta de que un ordenador como el ENIAC era pues una gran idea, no solo para temas bélicos, sino que podía aplicarse a cualquier cosa, como hoy en día sabemos, pero que la tecnología fallaba, que con las válvulas de vacío no se podía hacer ordenadores. Bueno, pues entonces es cuando se pensó en que sí es verdad que había que cambiar de tecnología. Bueno, en la década de los 40, un científico, Russell Hall, investigador de los laboratorios Bell, que como ahora veréis, esos laboratorios tienen mucha importancia en el desarrollo del transistor y de toda esta tecnología. Los laboratorios Bell es lo que se conoce hoy en día como AT&T, ¿vale? Era la empresa que en esa época llevaban todas las comunicaciones telefónicas de los Estados Unidos. Era la empresa pionera y puntera en cualquier tecnología y tenía los mejores científicos. Bueno, pues uno de ellos, este tal Russell Hall, dedicó de lleno su trabajo en los laboratorios a estudiar las propiedades de los semiconductores. Este hombre creía que los semiconductores sí eran el complemento, el cambio para las válvulas de vacío. Frente a todos sus jefes. El resto de jefes, como hemos dicho antes, el resto de investigadores creían que no, que las válvulas de vacío eran el futuro, que había que mejorarlas y los semiconductores no funcionaban. Bueno, pues él creyó en eso e hizo un descubrimiento importantísimo. Descubrió que el comportamiento errático, ese que habían obtenido en los experimentos con semiconductores, que hacían que una vez funcionasen de una forma y otras de otra, se debía a la presencia de impurezas no controladas y que no era un problema inherente al propio semiconductor. Como veremos cuando veamos en este tema los semiconductores, añadir unas pequeñas impurezas a un cristal puro de semiconductor, por ejemplo un cristal puro de silicio, si se le añaden unos pequeños átomos de otro elemento de la tabla periódica, resulta que cambian mucho sus propiedades de conducción para conducir la electricidad. Esto es lo que hoy en día usamos nosotros para usar estos semiconductores, para que funcione todo como deben funcionar. Bueno, pues este hombre, Russell Hall, descubrió eso, que hasta entonces, los semiconductores que estaban usando en los experimentos tenían pequeñas impurezas que en esa época no las controlaban y no creían que eso influyese tanto en la conductividad. Pues él descubrió que eso influía mucho y que por eso no funcionaba como debían funcionar. Y que si se controlaban esas impurezas, podía controlar el funcionamiento del semiconductor. Bueno, pues esos trabajos de Russell Hall abrieron en los laboratorios Bell la idea de que esos cristales de semiconductor realmente podían llegar a sustituir a la válvula de vacío y podían resolver todos sus problemas con las comunicaciones telefónicas a larga distancia. Porque como he dicho antes, imaginaros, válvula de vacío fundiéndose constantemente por los cables telefónicos. Si ponían algo que hiciese lo mismo, que amplificase la señal, pero con material semiconductor, lo mismo podía funcionar mejor. Bueno, pues los laboratorios Bell reunieron en esa época pues, un equipo de científicos justo con esa idea, sacar
un sustituto a la válvula de vacío y reunieron a los mejores científicos que había en el mundo en esa época. Y ya en concreto, en 1947, fabricaron un prototipo que hacía lo mismo que la válvula de vacío, es decir, amplificar señales eléctricas, pero con un material semiconductor, en este caso el germanio. Y bueno, pues así nació el transistor. Aquí tenemos el modelo del primer transistor que se fabricó. Como veis, bueno, es bastante grandote frente a lo que hoy en día es un transistor. Bueno, pues los inventores, los 3 científicos de los laboratorios Bell que inventaron el transistor, fueron estos 3 señores que hay aquí en la foto, llamados Bardeen, Brettain y Shockley. Y además, debido a este invento, recibieron el Premio Nobel de Física en 1956. Imaginaros, Premio Nobel de Física. Bueno, pues aunque pueda parecer, y en muchos libros cuenta que el invento del transistor fue un arduo trabajo codo con codo de los mejores científicos, bueno, pues realmente la historia que hay detrás del descubrimiento del transistor no fue ni mucho menos así, ¿vale? Se llevaban fatal. Los 3 científicos, Brattain, Bardeen y Shockley, eran, bueno, realmente se puede hacer una comparativa con la famosa serie de Big Bang Theory, porque resulta que este científico, William Shockley, el principal de los 3, el que al final se llevó más fama, tenía una personalidad igualita que Sheldon Cooper. De hecho, era también, igual que Sheldon Cooper, físico teórico y bueno, pues era egocéntrico, irascible, creía que era el mejor, no le gustaba trabajar con nadie, en fin, exactamente igual que Sheldon Cooper. Los otros 2 científicos, pues bueno, la verdad es que trabajamos bastante bien, se llevaban bien con la gente, trabajaban bien juntos. Y de hecho en esta foto que la hicieron una vez que habían inventado el transistor, llamaron a un fotógrafo para que hiciese una instantánea del momento. Esta silla en concreto era de Brettain, no era de Shockley. Pero cuando fue a hacer la foto el fotógrafo se sentó en medio para coger todo el protagonismo. Bueno, pues una vez que inventaron el transistor, que le dieron el premio Nobel, pues lógicamente este hombre, Shockley, vio que eso tenía futuro y que podía explotarlo económicamente, con lo cual se fue de la empresa a los laboratorios Bell. Los otros 2 investigadores siguieron investigando en sus trabajos, en sus cosas, pero él no, él ni corto ni perezoso dijo, voy a sacarle dinerillo a esto. Y entonces decidió montar su propia empresa para construir, elementos semiconductores, en concreto transistores y todo esto. Y bueno, reunió a un grupo de buenos científicos y construyó su propia empresa en un paraje que en aquello entonces estaba vacío e inhóspito, en Palo Alto, California. Efectivamente es lo que hoy se conoce como Silicon Valley. Fue él, Shockley, quien fundó la primera empresa de Silicon Valley. De hecho, bueno, pues su empresa se llamaba Shockley Semiconductor, en honor a él mismo, que se lo puso. Y bueno, Silicon Valley, de hecho, es conocida así porque, bueno, pues ya sabéis, todos estos semiconductores están los dispositivos fabricados básicamente de silicio, que es el semiconductor más usado, y bueno, de ahí viene lo de silicon. Bien, este hombre montó su empresa, era un bombazo estos transistores, pero bueno, pues por H o por B no funcionó. Básicamente porque su personalidad era inaguantable por el resto de trabajadores de la empresa y lo abandonaban. De hecho, 8 de los mejores científicos de esa empresa decidieron irse, no aguantaban más Shockley y montaron su propia empresa llamada Fairchild Semiconductor. Hoy en día sigue existiendo y es muy exitosa de venta de dispositivos electrónicos. Y en concreto, bueno, pues después fueron dejando esa empresa y montaron las suyas propias. En concreto montaron una llamada Intel y otra llamada AMD. Y otro de los científicos, bueno, descubrió una cosa llamada circuitos integrados, que ahora veremos. En fin, que no eran cualquier cosa esas personas. Bueno, pues Shockley al final nada, tuvo que dejar su empresa, intentó montar otra, pero no funcionaba y bueno, todo era debido a, ya sabéis, a esa personalidad irascible y que no quería trabajar con nadie. Bueno, ¿y qué pasó con los transistores? Pues el primer dispositivo comercial en el cual se metieron transistores, en el cual se fabricó mediante transistores, pues precisamente fue una radio portátil. Bueno, no solo una, sino que distintas empresas, como por ejemplo Sony o
Regency, empezaron a fabricar, porque hasta entonces las radios eran voluminosas, porque estaban fabricadas con válvula de vacío, y había que tenerlas pues encima de una mesa en casa, no se podían transportar, pesaban bastante y claro, eran radios de sobremesa. En cuanto se inventó el transistor y pudieron hacer lo mismo que con la válvula de vacío, pero mucho más pequeño, pues empezaron a aparecer estas radios pequeñitas de bolsillo y tuvieron un éxito enorme. Se agotaban en cuanto salían a la venta. Y claro, fueron los primeros dispositivos comerciales fabricados con transistores. Y en todos los anuncios, pues como veis, ponía transistor, porque era el invento de moda, el invento de la época. Por eso, precisamente en España, cuando fuera de nuestro ámbito a alguien que no sabe mucho de electrónica, a una persona mayor, por ejemplo, y se le dice qué es un transistor, pues probablemente nos dirá, pues una radio, ¿no? Aquí en España a las radios pequeñas portátiles se le empezó a llamar transistores, precisamente por eso, porque eran los primeros dispositivos fabricados con transistores. Bien, pues a lo largo de los años el transistor ha ido reduciendo mucho su tamaño, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. ¿Qué hacen los transistores? ¿Cómo funcionan? Pues lo que hacen es controlar el movimiento de los electrones y en consecuencia de la corriente eléctrica. Los transistores siempre tienen tres terminales, denominados emisor, base y colector. Pues bien, para hacernos una idea de cómo funcionan los transistores y de cuál es la función de esos tres terminales, pensad en un símil con un grifo de agua. En un grifo el agua circula por una tubería, en este caso sería el emisor, ¿vale? Y sale hacia la boca del grifo, sale hacia el colector, ¿vale? Hay una corriente de agua que saldría de emisor al colector, pero el caudal se controla mediante una llave, que es la base, ¿vale? Entonces, en nuestro dispositivo electrónico, en nuestro transistor, tenemos la base, que es la que controla el flujo de corriente entre emisor y colector, ¿vale? Entre emisor y colector circula una corriente que vendrá controlada por la base, ¿vale? Pues ese es el funcionamiento del transistor. El transistor puede modificar, amplificar, desfasar y modular señales eléctricas, las señales que vayan entre emisor y colector gracias a tensiones o corrientes en la base. Pues bien, el transistor en pocos años se convirtió rápidamente en la clave para el funcionamiento de multitud de productos comerciales. Hemos visto que empezó en radios pequeñitas, pero empezó a meterse en electrónica de consumo, centralitas telefónicas y sobre todo, importante, los primeros ordenadores. Eso fue un boom cuando todo se empezó a poder hacer con ordenadores, pues gracias a estos circuitos integrados. Bueno, primero no, circuito integrado no, gracias a estos transistores, porque en primer lugar, antes de inventarse el circuito integrado, los transistores eran, bueno, eran elementos únicos. No estaban integrados, eran, pues fijaros, esto de aquí era un transistor, como los que vamos a ver en el laboratorio. Y al incorporar los transistores en los primeros ordenadores, pronto se vio que se necesitaban fabricar cada vez más pequeños, porque cuantos más transistores metían en un ordenador, más capacidad de procesado tiene. Ya sabéis, cuantos más transistores hay en un procesador de un ordenador, pues más capacidad de procesar tiene ese ordenador. Bueno, pues se dieron cuenta que cada vez hacía falta hacerlos más pequeñitos para poder integrar más cantidad en un ordenador. Pero en esa época todavía se usaban, como he comentado, transistores como componentes discretos, no venían integrados en circuitos, por lo que había que conectarlos entre sí para que funcionasen. Ya sabéis, entre un transistor y otro deben comunicarse, deben estar conectados por cables. Por lo tanto, si había miles de transistores, necesitábamos cientos de miles de cables para conectarlos entre sí y soldarlos a ellos, a las patitas. Por tanto, había un límite en el tamaño mínimo con el que podían fabricarse los transistores. Por muy pequeñitos que quisiésemos fabricarlos, luego había que soldarlos y unirlos por cables. Entonces ese límite lo marcaba pues lo que las manos y las pinzas de los operarios que estuviesen soldando pudiesen manejar, ¿vale? Entonces el límite en el tamaño de los transistores, más que por la tecnología de fabricación, pues ya venía impuesto porque es que, bueno, había que soldarlo a mano y las personas no pueden soldar todo lo pequeño que quieran. Bueno, pues algunos científicos empezaron a pensar que la solución pasaba por hacer
todo el circuito y sus componentes, es decir, transistores, resistencias, condensadores y las interconexiones entre ellos, todo en una única pieza de semiconductor. Bueno, pues esa es la idea del circuito integrado. Un circuito integrado no es más que, bueno, hacer en semiconductor todo dentro de ese circuito, tanto los transistores como las resistencias, como los cables que unen los transistores entre sí, todo integrado en un único circuito, una placa de silicio. Bueno, pues esa idea del circuito integrado la tuvieron casualmente de manera independiente y casi simultánea. Es decir, bueno, aquí se ve bastante la mano de algún espionaje industrial. La tuvieron dos científicos de dos empresas rivales. Jack Kilby, de Texas Instruments, una empresa que sigue existiendo hoy en día, de venta de dispositivos electrónicos, y Robert Noyce, de Fairchild Semiconductor. ¿Vale? Esta empresa fue una de las que crearon estos científicos que trabajaban con Shockley y que se separaron de él. Bueno, pues gracias al circuito integrado, pues todo se podía integrar mucho más. Podían caber miles de millones de transistores ahí dentro. Bueno, pues a partir de eso el circuito integrado experimentó un desarrollo sin precedentes. En los siguientes años impulsó sobre todo, bueno, en esa época, recordar, el hombre llegó a la Luna. Por tanto, bueno, fue un gran impulso al programa espacial y sobre todo, bueno, la industria militar de los Estados Unidos. Siempre los fines bélicos promueven mucho los inventos científicos. Esos primeros circuitos integrados integraban, pues, una decena de transistores. Unos años después ya se comercializaban circuitos integrados con miles y decenas de miles de transistores y hoy en día, ya sabéis, en los procesadores de los ordenadores, de los móviles, bueno, hay circuitos integrados con miles de millones de transistores. Bueno, si los circuitos integrados se fabricasen de manera individual, pues el precio sería prohibitivo, claro. Pero el proceso de fabricación que se hace de forma masiva, pues permite abaratar los costes drásticamente. Haciendo un símil con la industria automovilística de la época, de cuando se inventó el transistor, pues en esa época los coches que había, los automóviles que había era, bueno, un Seat 600, que en esa época, fijaros, la velocidad era unos 80 km/h, pesaba unos 800 kilos y el precio equivalente en euros hoy en día podían ser unos 8.000 euros. Bueno, pues tal y como ha avanzado el circuito integrado, si hubiese avanzado igual la industria automovilística, hoy en día tendríamos automóviles que, fijaros, correrían a una velocidad de 8 por 10 elevado a 8 km/h, que pesarían 4 por 10 elevado a menos 15 kilos y que costaría, pues en euros, nada, una minucia. Eso puede haceros pensar, puede daros una idea de lo muchísimo que ha avanzado la industria de los circuitos integrados desde el momento en que se inventaron hasta hoy en día.